Imaginen un mundo donde una sola empresa era más poderosa que la mayoría de los países. Una empresa que tenía su propia inteligencia de seguridad, su propia política exterior y que era capaz de doblar el brazo de los presidentes de los Estados Unidos. Esta no es la historia de una empresa tecnológica de Silicon Valley, ni de un banco de Wall Street. Esta es la historia de la aerolínea que inventó el mundo tal como lo conoces y que luego desapareció de la faz de la Tierra. ¿Cómo es posible que el símbolo máximo del éxito americano, la compañía que nos llevó de la mano a la era del jet y que incluso reservó billetes para los primeros vuelos comerciales a la Luna, terminara en la bancarrota más absoluta? Bienvenidos a la era de los Clippers, una época donde los pilotos eran tratados como capitanes de navío, donde las azafatas debían hablar 3 idiomas y donde cruzar el océano significaba cenar roast beef trinchado al momento a 10.000 metros de altura. Pero detrás de los guantes blancos y el caviar se escondía una guerra de espionaje, monopolios feroces y una ambición tan desmedida que terminó por devorarse a sí misma. En los próximos minutos, vamos a desenterrar los secretos de Pan Am. Desde sus lujosos hidroaviones que aterrizaban en lagunas remotas del Pacífico, hasta el fatídico estallido sobre un pequeño pueblo de Escocia que selló su destino para siempre. Prepárate para descubrir cómo una aerolínea logró unir al planeta solo para descubrir que, en el nuevo mundo que ella misma había construido, ya no quedaba espacio para su supervivencia. Esta es la crónica de un imperio que nació en una pequeña pista de barro en Cuba y murió bajo el peso de su propia leyenda. ¿Estás listo para el despegue? Porque una vez que entiendas lo que fue Pan Am, nunca volverás a ver un avión de la misma manera. El génesis de un monopolio. En 1927, el mundo era un lugar vasto, desconectado y peligroso para cualquiera que se atreviera a despegar del suelo. Sin embargo, un hombre con una visión imperial, Juan Trippe, entendió que el futuro de la influencia estadounidense no se escribiría en los barcos, sino en el aire. Pan Am no comenzó como una aerolínea de masas, nació de un pequeño contrato para llevar correo entre Key West y La Habana. Lo que hizo a Trippe diferente fue su habilidad para jugar a la política internacional como si fuera una partida de ajedrez. Antes de que otros competidores pudieran siquiera comprar aviones, él ya estaba negociando derechos exclusivos de aterrizaje con gobiernos de América Latina. En poco tiempo, Pan Am se convirtió en el brazo diplomático no oficial de Washington, extendiendo sus rutas por el Caribe y Sudamérica, estableciendo una infraestructura donde no existía nada. La conquista de los océanos y los caballeros del aire. En la década de 1930, cruzar el Atlántico o el Pacífico por aire se consideraba una misión suicida. No había pistas lo suficientemente largas para los aviones cargados de combustible. Trippe solucionó esto mirando hacia el mar y creando los legendarios Clippers. Estos hidroaviones eran fortalezas flotantes de lujo. El China Clipper, un Martin M130, simbolizó la primera vez que el Pacífico fue domado. Para lograrlo, Pan Am tuvo que construir ciudades enteras en islas remotas como Midway y Wake, transportando toneladas de equipo, hoteles y personal solo para que sus aviones pudieran repostar. A bordo, la experiencia era incomparable. Los pasajeros disfrutaban de cenas de 7 tiempos, compartimentos privados para dormir y un servicio que imitaba a los cruceros más caros del mundo. Los pilotos no eran solo conductores, eran capitanes con uniformes navales. Una estrategia psicológica de Trippe para transmitir seguridad en una era donde volar aún generaba terror. La era jet y el nacimiento del gigante. Tras la Segunda Guerra Mundial, Pan Am se consolidó como la aerolínea de bandera de los Estados Unidos, a pesar de ser una empresa privada. En 1958, Trippe volvió a apostar la supervivencia de la compañía al presionar a Boeing para desarrollar el 707. Fue el inicio de la era jet. De repente, el tiempo de viaje se redujo a la mitad y el mundo se encogió. Pero el momento definitivo llegó en 1970. Trippe quería un avión tan grande que democratizara los viajes, y así nació el Boeing 747.
Pan Am fue el cliente de lanzamientos de esta reina de los cielos. El 747 era una maravilla de la ingeniería, con una sala lounge en la parte superior y una capacidad de carga que prometía llenar los cielos de turistas. En este punto, Pan Am era culturalmente intocable. Los Beatles llegaron a América en un vuelo de Pan Am, y la marca se aparecía en las películas de James Bond como el estándar de oro del cosmopolitismo. El comienzo del fin, economía y política. La caída de un imperio rara vez es el resultado de un solo error. Para Pan Am, la tragedia comenzó con su propio exceso de ambición. El Boeing 747, diseñado para ser su salvación, se convirtió en una trampa financiera cuando estalló la crisis del petróleo en 1973. Los precios del combustible se dispararon y Pan Am se encontró volando aviones gigantes medio vacíos que devoraban dinero por cada kilómetro recorrido. A esto se sumó un error estratégico fatal. Pan Am se enfocó exclusivamente en el mercado internacional, confiando en que el gobierno estadounidense mantendría su monopolio. Pero en 1978, la ley de desregulación aérea cambió las reglas. De repente, Pan Am tuvo que competir con nuevas aerolíneas en sus rutas más rentables, mientras ella no tenía una red de vuelos domésticos en Estados Unidos para alimentar sus aviones internacionales. Intentaron comprar National Airlines para solucionar esto, pero la fusión fue más un desastre logístico y financiero que desangró las reservas de la empresa. Lockerbie y el colapso final. En la década de 1980, Pan Am era una sombra de lo que fue. Vendió su icónico edificio en Manhattan y sus rutas más valiosas en el Pacífico solo para mantenerse a flote. Pero el golpe de gracia no fue económico, sino criminal. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 explotó sobre Lockerbie, Escocia, debido a una bomba colocada por terroristas libios. La imagen de la cabina del Clipper Mate of the Seas, destrozada en un campo escocés, se convirtió en el símbolo del fin de una era. La confianza del público se evaporó. Pan Am, que siempre había sido el orgullo de América, ahora era vista como el blanco más vulnerable del mundo. Las reservas cayeron en picado y la aerolínea se volvió incapaz de cubrir sus deudas. El último vuelo. El 4 de diciembre de 1991, el último Clipper, el Clipper Goodwill, aterrizó en Miami proveniente de Barbados. No hubo grandes celebraciones, solo el silencio de miles de empleados que perdieron su sustento y el fin de una empresa que había definido el siglo XX. Pan Am no solo fracasó por el dinero, fracasó porque el mundo que ella misma ayudó a crear, un mundo de cielos abiertos, competencia feroz y viajes masivos de bajo costo, era un mundo en el que una institución tan aristocrática y rígida ya no tenía lugar. Hoy, Pan Am vive como una marca de nostalgia, un recordatorio de una época en la que el azul del globo terráqueo en su logo no representaba solo una empresa, sino la promesa de que cualquier lugar de la Tierra estaba al alcance de un vuelo. Sin embargo, Pan Am tiene una extraña cualidad. Se niega a ser olvidada. Su logotipo sigue siendo una de las marcas más reconocidas y nostálgicas del mundo. En 2024 y 2025, el mito ha cobrado una nueva y exclusiva vida. Han surgido experiencias de vuelos privados Pan Am que recrean meticulosamente la cabina de los años 70, con menús de época y uniformes retro, dirigidos a un público que añora una forma de viajar que ya no existe. Pan Am ya no vuela de forma comercial, pero sigue navegando en el imaginario colectivo como el recordatorio de una época donde el cielo no era un trámite, sino una aventura llena de elegancia. El Clipper ha aterrizado, pero su leyenda sigue en el aire. El impacto de Pan Am. Tan profundo fue que incluso hoy, su sombra planea sobre cada aeropuerto del mundo. En su apogeo, a finales de los años 60, la aerolínea no solo operaba una flota de más de 150 aviones de última generación, sino que transportaba 11 millones de pasajeros anuales a 86 países en todos los continentes habitados. Económicamente, era un titán.
Su marca era la segunda más reconocida del planeta y llegó a registrar ingresos que, ajustados a hoy, representarían miles de millones de dólares en puro dominio global. Pan Am marcó una era porque no solo vendía billetes, vendía el estándar de la modernidad, inventó la clase económica, impulsó la creación del Boeing 747 y diseñó los sistemas de reserva computarizados que usamos actualmente. Fue la empresa que encogió el mundo. Sin embargo, su caída nos deja una lección escalofriante sobre la fragilidad del éxito. Pan Am murió por una mezcla de arrogancia estratégica, crisis externas impredecibles y la incapacidad de adaptarse a un mercado que ella misma había ayudado a liberalizar. Al ver su destino, es imposible no mirar a los gigantes de nuestra era. Si una institución que parecía demasiado grande para caer, que era el brazo derecho del gobierno y el icono del progreso, pudo colapsar en apenas 2 décadas, ¿qué nos asegura que imperios actuales como Apple, Amazon o Meta no estén hoy en su propio 1970, disfrutando de una gloria que oculta las grietas de su futura desaparición? La historia de Pan Am nos susurra que, en el mundo de los negocios, el mayor peligro de ser el dueño del cielo es olvidar que la gravedad siempre gana. Si este análisis de la aerolínea Pan Am te ha gustado, no olvides darle like y compartir el video con algún amigo que le gusten las historias empresariales tanto como a ti. ¡Hasta la próxima!